Muy bien. Voy a introducir a la iglesia este concepto de dedicación de un hijo al Señor. Lo diferenciamos del bautismo de un niño a la dedicación de un niño al Señor. Nosotros no practicamos el bautizo de infantes, pero practicamos la dedicación de nuestros hijos al Señor. Dicho eso, este es el acto de fe de padres que traen a su hijo, su hija, sus hijos, para ante el Señor comprometerse a entrenarlos, llevarlos por la vida que fructifica de una sola fuente, una fe cristiana. Y en otras palabras, llevarlo por una vida que dé frutos producto de una fe genuina viviendo en el niño y en los padres. Este también es el tiempo donde la iglesia se compromete, los padres se comprometen, pero la iglesia también se compromete a apoyar a esos padres y a ese niño o a esa niña para caminar en los caminos de Dios. Dicho eso también, entonces quisiera entregar una porción de la Escritura que nos habla y que apunta a ese liderazgo que Dios tiene y quiere tener, no solamente desea tener, Él ha demandado tener en nuestras vidas familiares y en nuestras vidas personales. Entonces quiero pedirles por favor si pueden acompañarme a estudiar juntos. Ahora vamos a alabar al Señor por medio de la instrucción de su palabra hacia nosotros y abran conmigo, por favor, el libro de Deuteronomio. Eso está al principio de la Biblia y eso es un precioso libro que a veces necesitamos estudiar más. Allí tenemos toda la teología que está allí sobre Dios, es teología práctica y lo van a ver ahora. Así que Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y voy a pedirle si podemos estudiar los primeros 9 versículos. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9 dice así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. No solo tú, pero tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra de la que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y será por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en los postes de tus puertas. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, Señor, queremos pedirte nos permitas entender lo que estás enseñando en el texto a hombres y mujeres un 2022, Señor, en un comienzo de año, a hombres y mujeres que observamos y nos vamos a gozar, Señor, de esta ceremonia de dedicación, Señor. Te pido que lo que a Moisés quisiste enseñarle permitas a nosotros entender en esta mañana tu intención con lo que dices allí y tu propósito para con nuestras vidas hoy. Y permítenos entender
¿Cómo quieres afectar nuestras vidas hoy? ¿Cómo quieres enseñarlas, instruirlas, corregirlas? Padre, animarlas, enrumbarlas. Oh Señor, crea una enseñanza relevante en nuestros corazones, producto del estudio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido esto. Amén. Saben, yo no nací en un hogar cristiano. Sí crecí en un hogar donde había una espiritualidad y claro que aprendí de esa espiritualidad y de esa realidad que Dios me regaló. Sembró semillas en ese proceso. Algunos de ustedes han estado presentes en esos tiempos, poquitos, pero algunos lo han estado. Y lo que pude ver es una realidad que Dios utilizó con los altos y los bajos en esa realidad, la utilizó para llevarme donde yo estoy hoy. Y cuando digo dónde estoy, no me refiero a este lugar, me refiero en mi relación y en mi convicción y en mi manera de relacionarme con Dios. No hay nada, tanto difícil como fácil. Todo eso fue utilizado para los propósitos de Dios, para que yo pueda estar en mi comunicación y relación de hijo-padre con Él, gracias a cada uno de esos detalles. Usó el pecado mío para mostrarme muchísimas cosas. Usó el pecado de mis papás para mostrarme muchísimas cosas. Usó hombres y mujeres, incluyendo mis padres, para apuntarme a Cristo. Utilizó mis errores, mis pecados, los de otros, los tornó para mi bien. Y hoy mi espiritualidad imperfecta, pero sincera y genuina, busca seguir a Dios con todo su ser. Yo puedo ver para atrás y puedo aprender. No soy el mismo sin las cosas que sucedieron atrás. Hoy puedo ver para adelante, puedo saber lo que quiero para mis hijos, lo que quiero para mi esposa, pero en especial, lo más importante, puedo reconocer en textos como este lo que Dios quiere por medio mío para ellos y para mi familia completa, en mi vida personal y en mi vida familiar. ¿Cómo lo sé? Porque textos como este lo que buscan es Dios declarando de que Él se ha declarado líder, creador, por ende dueño, restaurador, justificador, redentor y por ende dueño. Y Él se presenta en este texto no aconsejando, se presenta en este texto dando mandatos. Y estos mandatos es la manera en la cual Él muestra el liderazgo que quiere tener en nuestras vidas personales y en nuestras vidas familiares, para que podamos encontrar por medio de las instrucciones que vemos allí y de la guía que vemos allí, una vida gozosa en Él, una vida que sea a la altura de la vida que Él diseñó para nosotros, que Él tiene para nosotros. He escuchado mucha gente decir, Dios tiene planes buenos para mi vida. Pero cuando dicen eso, y eso es un pasaje literal, no se están refiriendo a los planes que Dios tiene para su vida, son a los que uno quiere para la vida de uno y Dios que me los bendiga. En textos como estos, aquí están los planes de Dios para nuestra vida. Y es en el gozo de estos planes, dejándonos ser liderados por ellos, que encontramos una vida que le place, pero una vida donde nos gozamos en Él. Y nos encontramos caminando una vida que le place a Él. Entonces, sí, Dios, una vez que ha dado instrucción, Dios demanda sumisión, Dios demanda confianza. No porque sea un Dios dictador que simplemente lanza, no, es un Dios que ha amado primero, es un Dios que ha perdonado primero, es un Dios que ha provisto primero, es un Dios que nos ha creado para reflejarle, y en esta mañana no es excepción. Lo que quiere enseñar con el texto, con las cosas que está diciendo con el texto, Él busca ser líder en esta área sobre nuestras vidas. Encontrar esta iglesia siendo liderada por Él, por medio de su palabra, para estas dos áreas, personal y familiar, ser Él el que dicta guía.
y ser nosotros los que recibimos, entendemos esa guía y la ponemos con fe en práctica. Entonces, hoy este texto no fue escrito para esta iglesia, este texto fue escrito para Israel. Este texto no fue escrito por Manrique Salazar, este no es mi palabra, esta es la palabra de Dios que él guió a Moisés a escribir. Entonces, aunque fue escrita miles de años atrás a un pueblo que hoy por hoy Dios lo ha colocado en disciplina, lo que dice sobre Dios allí nos aplica completamente a nosotros. La teología de un texto, no importa quién fue escrita y por quién fue escrita dentro de lo que es el canon de la Biblia, si habla de Dios, si habla de nuestra relación, los seres humanos con Él, aplica para hoy. Y esa es tu labor y mía, no solo mía, escudriñar lo que está diciendo sobre Dios y la humanidad, sobre Dios y su pueblo, sobre su relación con su pueblo, sobre la guía que le está dando al pueblo, y entonces vamos a entender la intención con la cual lo escribió, que vivamos de acuerdo a esa información sobre Él. Entonces hay 5 ideas primarias que yo puedo ver, que quiero compartir con ustedes, que es teología práctica, teología para ser lanzada, para que gobierne y lidere las áreas de nuestra vida. En este caso, quiero dirigirla a la vida personal y a la vida familiar. La primera, si hablamos de un liderazgo de Dios en estas 2 áreas, Dios busca liderarnos para que vivamos una vida respetuosa a Él. Mira los primeros 3 versículos. Quiero leerlos junto con ustedes. Perdón que la cerré. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Déjame introducirte a quién está hablando. Este es Moisés. Moisés con Israel enfrente. Israel acaban de darle los 10 mandamientos. Moisés ha despachado a Israel a las tiendas. Pero entonces Dios le revela a Moisés que quiere enseñarle más decretos y más preceptos y más enseñanza. Y le dice que se lo va a decir a él y él tiene la responsabilidad de escribirlas y comunicárselas al pueblo para que ellos la obedezcan. Entonces, ¿seré yo? Perdón. ¿Aló? Muchas gracias, Javi. Muy bien, perdón por eso. Entonces, esto es un problema, porque el pueblo de Israel no vio a Dios hablarle a Moisés. Ahora Moisés, ser humano, con sus defectos y demás, va a venir y decir, hey, el Señor me reveló palabra y necesito que ustedes vivan de acuerdo a esa palabra. Entonces, Israel completa va a ser tentada a pensar, ¿esto es una palabra de hombre o esto es una palabra que viene de Dios? ¿Qué hago? Esa situación no es muy distinta hoy, ¿verdad? Cuando tenemos un texto escrito, dependiendo de cómo el predicador o el maestro, digamos, lo esté enseñando, muchas veces vamos a sentirnos tentados a pensar si esto es algo que realmente lo está diciendo Dios, no lo vimos cuando lo escribió, no estuvimos ahí cuando todo sucedió. E igualmente como Israel podemos ser tentados hoy a pensar si esto viene de Dios o no. Ahora, la tensión es diseñada por Dios para que tomemos un paso, una decisión de fe. Si creemos que la Escritura realmente, la fuente es Dios, usando hombres y mujeres hombres imperfectos, mujeres imperfectas. La revelación en el Nuevo Testamento fue dado a hombres y mujeres, aunque en la mayoría de los textos tenemos hombres escribiendo. Entonces la pregunta es, ¿este texto es inspirado? Bueno, la Biblia clama que sí. Eso quiere decir que la fuente es Dios. ¿La iglesia puede practicar este texto? Bueno, creo que sí. Estoy convencido que sí. Y la primera idea
que podemos practicar hoy es que Él quiere liderar nuestra manera de vivir, de manera que la vivamos de una manera respetuosa a Él. Cuando digo respeto, me refiero a reverencia. Cuando digo respeto, me refiero a devoción. Esto es una palabra que tal vez para los chicos o para algunos otros tal vez no es muy común. ¿Qué es reverencia? ¿O qué es devoción? Entonces, cuando hablo de devoción, es una actitud de fidelidad, de querer seguir, de querer obedecer a una persona en específico. Es unas ganas, es direccionarnos, es querer ponernos a seguir algo o alguien de una persona específica. Entonces, es todo el ser que busca seguir lo que una persona está diciendo o lo que una cosa está estableciendo. Eso es devoción. Ahora, cuando hablamos de reverencia, tiene que ver con el término de santidad. Es una posición del ser que se coloca ante alguien supremamente santo y perfecto, donde vemos una diferencia de niveles, nos declaramos inferiores y entonces nos colocamos en una postura de reverencia hacia eso que consideramos superior. Y Dios quiere que vivamos una vida respetuosa, reverente, digna de Él. El versículo 2 dice, para que temas al Señor, una vida reverente a lo que Dios enseña, a lo que Dios dice, una vida devota a lo que Dios lidera a hacer. Dice, número 1, producto o propósito, para que temas a tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos, yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Está hablando de una petición y de una promesa de bendición, ¿cierto? Está hablando de algo que nos lidera a hacer y algo que promete hacer. Ahora, de nuevo, si esto está dado literalmente a Israel, lo que podemos nosotros recibir de bendición es una bendición general. Es una bendición general por colocarnos en una posición de humilde sumisión, a buscar lo que Él dice, a buscar lo que ha dicho y a tratar de vivir de acorde a ello. Ahora dice un segundo propósito. Míralo allí, dice, para que tus días sean prolongados. Esto habla de una vida no de 300 años, pero una vida que es larga, completa, no una vida que se termina de pronto por las decisiones tomadas, que se ve destrozada por las consecuencias de decisiones tomadas, pero una vida que bajo la guía y liderazgo de Dios logra perseverar el tiempo que Dios tenía designado para vivir para esa persona. ¿Tiene sentido? Segunda bendición. Tercera bendición, el versículo 2 dice, para que te vaya bien y te multipliques. Bueno, tal vez literalmente puede ser para Israel, puede que sea. Para nosotros es de manera general, es una provisión general. Ya sea de prosperidad de manera general. Eso no quiere decir de que no hay tiempos de necesidad o que haya muchos tiempos de necesidad. Pero lo que está diciendo es que si dejamos a Dios liderarnos en nuestra manera de vivir, número 1, vamos a reconocer el temor al Señor. Vamos a tenerle temor. Si hacemos esto, vamos a poder tener vidas completas, vidas que logran sus propósitos de acorde a Él. Si hacemos esto, vamos a encontrar bendición. Ahora, la segunda idea que menciona es que también quiere liderarnos a vivir sin otros dioses, adorándole solo a Él como Dios. Ahora, con esto mira el versículo 4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Este es en manera práctica, sin otros dioses. Israel ha venido, ya palpó Egipto
estuvo en Egipto como esclavo de Egipto, sabe las deidades en Egipto, él sabe que hay creencias, que no es un solo Dios y el Dios del pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Entonces ahora tiene la tentación si es desviarse a estos otros dioses o quedarse con el Dios único. Y lo que le dice es, hay un solo Dios. Moisés les declara, hay un solo Dios, es todopoderoso, lo ha creado todo y ese es tu único Dios. Dios nos quiere liderar hoy de una manera que vivamos sin dioses. Un solo Dios, el único Dios, el todopoderoso, el que nos ha creado para reflejarle, creados a su imagen para reflejarle, ayudados y amados continuamente de una manera fiel, de distintas maneras para que vivamos para su gloria, sin otros dioses. Hace mucho tiempo, tal vez en el 2016, tuve la posibilidad de estar en una cultura por como, no sé, 2 semanas creo, donde es politeísta y hoy por hoy, usted va a los moles y usted ve a la gente donde le venden los ídolos. Y esto lo he contado a la iglesia varias veces, ¿verdad? En Tailandia. Y es impresionante. Usted va a los moles y usted puede comprar sus ídolos. Y tiene las distintas figuritas. Y usted compra sus ídolos y va para la casa y usted tiene un altarcito donde usted pone sus ídolos. Yo sé que esa cultura está muy lejana a la nuestra, esa realidad está muy lejana a la nuestra, aunque podemos ver idolatría a cosas aquí mismo en Costa Rica, pero creo que el puente más cercano a usted y a mí son las cosas, las personas, las situaciones que colocamos primero que Dios, para que nos lideren esas cosas primero y no Dios primero. Debo decirlo, en las próximas semanas, los cristianos en Costa Rica van a ser tentados a que los lidere la estabilidad de la economía más superior en las elecciones, superior a la moral de Dios. Y vamos a ser probados. Dios quiere liderar nuestra manera de votar. No es mi rol decirles a ustedes aquí por quién votar. Esa es tu responsabilidad. Pero si Dios pone y coloca gobernadores, los pone para hacer su voluntad. Por ende, es tu responsabilidad y mía. ¿Quién está más cercano a hacer su voluntad? Y eso no se hace si no es escudriñando y estudiando para que sea Dios el que lidere nuestra manera de actuar. Es nuestra responsabilidad. Sin otros dioses. Cuando habla de querer liderar nuestras vidas personales, sin otros dioses, metas personales, profesión, sueños, propósitos personales, sin otros dioses. Eso no quiere decir de que metas, sueños son buenas y son necesarias, pero tienen que estar en la correcta prioridad. Dios como Dios, sin otros dioses, y lo demás sometiéndose y ordenándose o reordenándose sobre lo que tiene que ordenarse. ¿Tiene sentido? Dios es celoso y lo que tome su lugar está siendo un Dios. Él quiere liderar y quiere liderar solamente Él. ¿Saben? Entonces, Dios quiere liderarnos en nuestra manera de vivir, respetuosa, digna, en devoción a Él, a lo que Él dice es una vida digna de Él, pero también quiere ayudarnos a vivir adorándole solamente a Él. Mira la tercera idea. Dios quiere también liderarnos a amarlo con todo nuestro ser. Quiere que lo amemos con todo el ser. Y utiliza en este versículo 3 palabras para describir todo el ser. La primera palabra dice, con todo tu corazón. La segunda palabra, con toda tu alma. En la Biblia, si estudias todos los libros, vas a encontrar que hay una intercambiabilidad de estas palabras. Corazón, mente, espíritu, alma, conciencia, hasta la personalidad. En la Biblia el ser, la parte no material del ser,
es llamada con estos nombres. Y no creo que haya mayor diferencia. No lo trata como departamentos de nuestro cuerpo o de nuestro ser, sino que ese es el lugar donde están las emociones, donde están las decisiones, donde están los pensamientos, donde están el raciocinio del ser, donde están las motivaciones del corazón. Y dice que con todo eso lo amemos. Ahora, Israel sabe algo. Dios los acaba de amar rescatándolos de Egipto. Dios los acaba de amar haciéndolos su pueblo. Dios les acaba de dar su ley, les acaba de prometer posesión de tierra, les acaba de prometer, ha hecho pacto con ellos. La gracia siempre ha estado primero, la gracia de Dios siempre ha estado primero antes de pedirle a alguien que obedezca. El amor de Dios primero es ejercido sobre aquellos que después Él demanda, no al revés. Si usted me obedece, yo lo amo. Así no es Dios. Dios ama y pide. Entonces Israel ha sido amado y Dios le pide, confía en su liderazgo. La iglesia vive en otro pacto. Vive en el pacto de gracia. Ese es un pacto que por fe en la muerte, por nuestros pecados, en la cruz, en nuestro lugar, vida plena y perdón y vida eterna. Ese es el pacto. Y en ese pacto, Él nos pide que le obedezcamos, que le amemos con todo lo que tenemos. Entonces, esa es la respuesta de alguien que cree que tiene un solo Dios. Amarlo con todo el ser. Aquel que ama a Dios sin otros dioses, con un solo Dios, la manera de amarlo es con todo el ser, con todo lo que uno tiene. Es interesante, a no ser que uno no crea que todo lo que tengo viene de Dios, puedo entender cómo no amarlo con todo el ser. Yo, Manrique Salazar, a veces no amo a Dios con todo mi ser. Y debo de confesarles, a veces me creo dueño de mucho de lo que yo hago y proveedor de mucho de lo que logro. Dios es dueño de todo, productor de todo, hacedor de todo. Dice que hasta el querer, tanto como el hacer, da a los seres humanos. Entonces, alguien que no tiene dioses, entonces se propone amarlo con todo su ser, producto del amor y la fidelidad recibida. Quiere que vivamos de manera respetuosa, quiere que no tengamos otros dioses, quiere que le amemos con todo. Ahora, la segunda parte dice con todas nuestras fuerzas. Y cuando hable de fuerza está hablando de compromiso, de determinación, de celo, de claridad. Le voy a poner un ejemplo tonto. Yo no tengo ninguna duda, pero ni una me queda, que yo soy liguista. O sea, vuelvo a ver a Saprissa y más me confirmo, yo soy liguista. Vuelvo a ver otro equipo y más me confirmo, yo soy liguista. No me he ido muy bien, pero soy liguista. Y mi familia también. ¿Cuál es mi punto? No hay duda, hay determinación. En algo completamente, verdaderamente importante, como lo que es Dios, nuestra fe con Él, nuestra relación con Él, nuestra perspectiva de cómo nos lidera hoy, no debe de haber duda. Dios no quiere que haya duda. Dios demanda que le amemos. Ve al versículo. Es un mandato amarle. No es una sugerencia. No es una sugerencia. Ahí hay un imperativo. Todo esto que hemos estado hablando son imperativos. Y amarás a tu Dios con todo tu ser. Pero la pregunta es, no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Estamos acostumbrados de que amo libremente, hago libremente. Estamos acostumbrados muchas veces a pensar que amo si se lo merece. Amo dependiendo de la conducta. ¿Cierto? Eso somos nosotros. Y si ves una diferencia entre esto de demandar que le amemos y cómo amamos nosotros, eso no necesariamente dice que nosotros tenemos la verdad y Dios está equivocado. Eso dice lo diferentes que somos.
lo diferentes que somos. Dios demanda ser amado. ¿Por qué? Porque el amor que ha dado antes es el amor perfecto. Es el amor perfecto de un padre que ha creado a un hijo y le demanda, producto de ese amor entregado, que le ame en regreso. Con todo tu ser, con toda su determinación. Cuarta idea. Amarlo con todo nuestro ser se refleja, dice Moisés, guardando, haciendo nuestro sus palabras en nuestro corazón, grabando su palabra en nuestro corazón. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre nuestro corazón, sobre tu corazón. Esta es la acción de tomar lo que esté enseñando el texto de la Biblia y entenderlo, meditarlo, pensarlo, razonarlo y determinar que lo que ella está enseñando lo voy a hacer un valor en mi vida. Lo voy a hacer información que lidera mi vida. Esto es cuando uno dice, sí, yo creo en la Biblia. Creer y obedecer son dos cosas distintas. Esto es vivir con la Biblia como autoridad sobre nuestras vidas. Moisés les está diciendo, esto no es mío, esto viene de Dios. Esta es la palabra de Dios para ustedes. Hagan, guarden, registren, piensen, vivan de acorde a mi palabra, dice Dios. No la de Manrique, no la de una iglesia, lo que los textos enseñan y dicen. Pero Dios no se queda en lo personal. Dios no se quiere quedar en lo personal. No se quiere quedar en el ámbito Manrique solamente. Quiere impactar también, que lo que impacta dentro de Manrique influencie el entorno de Manrique. Dios quiere no solamente liderar tu vida como tu creador o como tu salvador, pero también quiere, por medio de esa guía que hace en lo personal, impactar el ambiente alrededor. Y quiere empezar por el entorno familiar. Y quiere liderar la familia. Y quiere que por medio de nuestra fe y nuestra devoción a Él, dispongamos la familia a adorarle a Él también. Un Dios perfecto pidiéndole a pecadores que lideren de manera buena a otros pecadores. Ese es el diseño. Eso me dice que nosotros, los que lideramos a otros, a veces lo vamos a hacer mal. A veces no lo vamos a hacer como debiéramos de hacerlo. Pero ese es el diseño de Dios. Una mujer y un hombre que viven respeto a Dios, que viven devoción a Dios, devoción no perfecta, devoción sincera. Un hombre y una mujer que vive con todo su ser para amar a Dios, tiene la capacidad en Cristo de poder ayudar a otros a apuntarlos hacia Dios. Número 1, ¿por qué? Porque es su diseño. Número 2, porque lo ha habilitado. Número 3, porque es lo que Él quiere. De lo personal impacte lo familiar. Mira el versículo, dice, y le enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Del corazón propio al corazón de los hijos. Del corazón personal, de la devoción personal, a influenciar a que los hijos copien nuestra espiritualidad, sigan nuestra espiritualidad. Esto no puede suceder si no es enseñándoles a obedecer lo que Dios quiere que obedezcan. Lo que Dios me está enseñando a mí obedecer, yo le enseño a mis hijos, ellos también obedezcan. Si lo primero que ven mis hijos es de manera imperfecta, pero con un corazón sincero, querer obedecer a Dios, ellos van a tener un ejemplo de cómo hacerlo. Si yo lo que quiero es que ellos abunden en gozarse en leer la Biblia, yo necesito poder mostrarles cómo yo también me gozo en leer la Biblia.
Si yo quiero enseñarles devoción, necesito ejemplificarla. Si yo quiero enseñarles cómo amar a Dios con todo, necesito ejemplificárselo. Si yo quiero enseñarles cómo se vive sin ningún otro Dios, necesito poder ejemplificárselo. Si yo quiero que ellos aprendan a grabar las palabras de Dios en su corazón, yo necesito poder ejemplificárselo. Pero esos niños también necesitan entender que el que está aquí, es un pecador. Y que a veces no lo hace bien. Y que a veces no lo hace nada bien. Y cuando eso sucede, lo mejor que le podemos enseñar a nuestros hijos es el arrepentimiento de una fe sincera. Es venir y pedir perdón de una manera sincera. Y restaurar lo que se quebró. Y restaurar lo que se pudo haber lesionado por mi error o por mi pecado. Dios no quiere hombres y mujeres perfectos, quiere hombres y mujeres que se manejan de manera intachable. Eso quiere decir que cuando se equivocan, reparan. Eso quiere decir que cuando quiebran, reponen hasta donde estén sus capacidades. En una relación continua con sus hijos, enseñándoles, modelándoles, pero también testificándoles a Cristo. Por último, y todas las ideas juntitas, Dios quiere una espiritualidad que llene todas las áreas del ser, todas las circunstancias de la vida cotidiana. Dios quiere que vivamos de manera respetuosa a Él. Respeto a Dios es vivir de acorde a como Él quiere y ha revelado que vivamos. Uno no puede decir, sí, yo respeto a Dios y vivo de mi manera. Sí, yo respeto lo que Él dice, pero no lo busco ni sé exactamente lo que dice. Sí, yo respeto a Dios, no, es inconsistente. Respeto a Dios es vivir de acorde a lo que Él piensa y Él me ha dado a conocer. Vivir bajo su liderazgo es vivir sin otros dioses. Vivir bajo su liderazgo es amarlo con todo el ser. Porque tengo un solo Dios, un Dios que me ama, que es todopoderoso, que me ha creado para reflejarle, vivo para reflejarle por amor a su gloria. Dejarlo liderar es dejarlo de liderarnos en hacer nuestras sus palabras de manera constante, de manera disciplinada. Dejar que eso que impacta el ser impacte nuestro trasfondo familiar y nuestros hijos terminen emulando y practicando nuestra fe. Dejarnos liderar por Dios es dejar que de nuestra vida personal y de nuestra vida familiar la sociedad sea impactada. Mira el versículo 9. Dice, las escribirás en los postes de tu casa, las escribirás en tus puertas. Algunos judíos de ese tiempo creyeron que era literal. Entonces en las casas tenían una cajita afuera y ponían versículos para que cuando alguien pasaba abriera la cajita y sacara el versículo y lo leyera. Algunos judíos creyeron que era tan literal que entonces versículos los guindan de unos cordelitos aquí y el versículo baja y andan como barbas. En las barbas también se unen algunos versículos bíblicos y van por la calle y hay versículos bíblicos pegados en la cara. No veo a nadie riendo. Es cierto, lo tomaron literal. Yo no creo que sea literal. Yo creo que es metafórico. Que otros conozcan las enseñanzas de Dios. Que otros conozcan la palabra de Dios. Que vean cómo el papá en su vida personal, en la casa, vive su fe para con Dios. Que su esposa vive de manera igual. Que juntos viven en devoción a Dios, siendo liderados por Dios, de manera como Él ha revelado que quiere ser adorado, a tal punto que los hijos siguen esa fe y copian esa fe, a tal punto que la gente afuera de su hogar puede ver esa fe y quiere copiar esa fe. De adorarlo, a vivirlo, de vivirlo, a darlo a conocer. Esto no es legalismo, esto es fe. Y es la instrucción práctica que Dios nos ha dado hoy. Oremos.
Padre, en esta mañana o tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Sé que aquí en este salón, Señor, habemos hombres y mujeres de muchas edades, Señor, y de muchos contextos. Habemos padres y madres. Habemos hijos, Señor, junto con nuestros padres. Hay niños, niñas, Señor, solteros. Tantos contextos distintos y variados aquí presentes, Padre, y un solo texto para hablarles a cada uno de ellos. Empezaste hablándome durante la semana a mí, Señor, y estoy seguro que de una u otra manera vas a hablar o has hablado a cada uno de nosotros hoy en esta mañana. Padre, te pido que puedas enseñarnos hoy en lo que te places, porque nos dejamos liderarnos y que te podamos dar la gloria a ti por eso. Te pido también, Señor, que el texto también nos muestre dónde no nos estás liderando y que por medio de tu Espíritu, Señor, nos dé la humildad de poder reconocer y más bien con un deseo genuino venir a ti para redireccionar lo que sea necesario. Padre, en nuestra iglesia hay niños presentes y queremos pedirte nos dirijas para que podamos usarlo todas las oportunidades para mostrarles a Cristo, para mostrar una fe que es imperfecta, pero que es genuina y sincera. Te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar a mostrar tu gloria en estos hombres y mujeres imperfectos que a veces no lo hacen. Te pedimos perdón, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos direcciones y nos llenes de seguridad para caminar de acorde a como tú deseas. Señor, que en esta mañana podamos salir a amarte con todo nuestro ser y gozarnos de ello, esperar tu bendición producto de ello. Padre, que podamos quitar todo aquello que esté usurpando tu lugar, que lo podamos reconocer y que podamos disponernos a cambiar lo que sea necesario. Padre, sigue dándonos un deseo de seguir estudiando tu palabra y seguir siendo transformado por ella. Oh Señor, lidera más y más nuestras vidas. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto. Amén.